que afrontar. Bien, entonces, bueno, esta tarde quiero compartir un poco con ustedes respecto a la mediación para el desarrollo de la competencia sanitaria de inglés a través de el docente, ¿no? Cómo el docente afronta ese rol importante de mediador que tiene que tener para que pueda posibilitar en el estudiante no solamente alcanzar sus aprendizajes, vuelvo a repetir, en el ámbito cognitivo, sino también desarrollar muchas habilidades que le puedan ayudar para alcanzar ciertamente y lograr, ¿no? Superar todos los desafíos que tendrá seguramente a lo largo de su vida. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Bien, entonces, creo que todos estamos aquí con este propósito de conocer, ¿no? Cómo es que la mediación logra algo importante, que es que el estudiante desarrolle sus competencias. En relación a las competencias, por supuesto, de las áreas, en este caso, el área de inglés. En este caso, tenemos como propósito, ¿no?, reconocer que la mediación en el contexto virtual y a distancia impulsa ciertamente la autonomía del estudiante y ayuda a la mejora de los aprendizajes del idioma inglés. Es importante resaltar y destacar esto, maestros y maestras, porque en realidad una educación a distancia, y lo sabemos los que hemos pasado por cursos online, hemos tenido que desorganizarnos, poner nuestro planificador para que nosotros pase la fecha de examen, la fecha de trabajo, de repente mi clase extra que por ahí va a haber un repaso, y además de la organización, por supuesto, la entera responsabilidad, la organización, la puntualidad, son aspectos importantes que se desarrollan, quieras o no, en una educación a distancia, porque si no es así, definitivamente no se logra el éxito en este tipo, ¿no?, en esta modalidad de educación. Siguiente, por favor. Si me permites, disculpa. Sí. Disculpa que te interrumpa. Algo breve nada más. No sé si podrías acercarte tal vez más al micrófono. Nos indican de que por ratos como que se entrecorta. Ah, ok, ya. Sí, debe ser. Disculpas. Estoy en la zona de Magdalena y no sé qué problema habrá, porque obviamente tenemos el tema de invertir en el más seguro, ¿no? En el sistema más seguro, en el programa más seguro, pero aún así hay problemas. Mil disculpas en todo caso, maestro. Voy a elevar un poco la voz y me voy a acercar un poquito más. Como les decía, entonces, puedes hacer un clic más por tu arriba. Ok. Nosotros tenemos como propósito esta tarde, entonces, ¿no?, llegar a reconocer que la mediación, ciertamente en un contexto virtual o a distancia, impulsa la autonomía del estudiante. Porque el estudiante tiene que organizarse, tiene que aprender a organizarse, tiene que aprender a ser responsable, puntual, organizado. Y eso, claro que no se lo vamos a enseñar de la noche a la mañana. Es un proceso por el cual nosotros tenemos que prepararnos para que ellos puedan ciertamente tener lo necesario y poder ser exitosos, lograr con éxito sus estudios y lograr la meta que cada uno tiene, que es alcanzar las competencias. En este sentido, entonces, a ver, no puedo... Ya. Sí, eso pequeñito la foto. En ese sentido, entonces, vamos a recorrer esta ruta. La primera es con respecto a la mediación, ¿no? ¿Qué es la mediación, los aprendizajes y cómo se da? Si alguno ha visto ya el webinar del Ministerio de Educación, justamente me he basado en ello, porque es lo que hemos trabajado en el equipo, para poder brindar un panorama de lo que es la mediación, pero además, cuál es el impacto y la importancia de la mediación en el aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Voy a pegarme un poco más todavía a la pantalla. Entonces, ciertamente, si han visto este webinar, es en realidad no la réplica exacta, pero sí estoy valiéndome de información que es esencial para que podamos entender la mediación y su importancia, ¿no? ¿Por qué es que debemos convertirnos en maestros mediadores? Si no es que ya lo somos muchos de nosotros. Como segundo aspecto, vamos a tratar cómo se ve la mediación de aprendizajes en la virtualidad en el área de inglés. Tercero, ¿cuál es el rol del docente en el proceso de mediación? Muchos dicen, sí, soy facilitador, soy mediador, soy psicólogo, soy la persona que le brinda soporte, ¿no? Pero ¿a qué corresponde cada uno de esos roles, ¿no?
hay cierta diferencia y a la vez importancia en cada uno de ellos, ¿no? Como punto 4 tenemos cómo planificar, mediar y evaluar para desarrollar las competencias comunicativas, que son las que, en las que se engloban las competencias del área de inglés. Y finalmente, cómo se puede realizar el trabajo colaborativo, colegiado en el área, ¿no? Cómo destacarlo, cómo poder promoverlo, cómo poder sacar lo mejor de este trabajo en equipo. Siguiente, por favor. Bien, entonces empezamos con el planteamiento de qué es la mediación. Aquí me gustaría, maestras y maestros, por favor, que a través del chat, recordemos que hacemos uso nosotros tenemos que hacer uso de todas las herramientas. Seguramente que ustedes, mucho mejor todavía que yo, utilizan su Mentimeter, su Kahoot y de diversas herramientas, ¿no? Dado el tiempo y bueno, las actividades que tenemos, no he podido hacer uso de ellas, pero sí les pediría, por favor, hacer uso del chat, porque también es una forma de poder, a través de una herramienta tecnológica, como es Zoom, poder interactuar y poder compartir ideas, ¿no? Entonces, yo les rogaría, por favor, que a través del chat pudiesen compartir cuál es la idea, en una sola palabra, ¿no? ¿Cuál es la idea que tienen acerca de mediación? Mediar, ¿qué cosa es? ¿Qué es mediador? ¿Es facilitador? ¿Es una persona que brinda soporte? ¿Es un guía? ¿Es un consejero? ¿Es un acompañante? ¿Qué idea tienen específicamente acerca de lo que es ser un mediador? Les agradecería, por favor, colocar como una sola palabra qué entendemos por mediador, ¿no? Ajá, acompañar al estudiante nos dice Esther, Zulma nos dice acompañar, Miriam Aguilar, facilitar los aprendizajes, intermediario, ¿no? Un facilitador, acompañante, orientador. Excelente, ¿no? Excelente, maestro. Muchas gracias por participar. Sí, la mayoría coincide con facilitador, ¿no? Acompañante, es decir, mediador, dice todas las anteriores. Excelente, Patricia Díaz. Sí, en realidad estamos coincidiendo en que, y aquí Vivian dice, brindar materiales necesarios para propiciar el trabajo autónomo del estudiante. Por supuesto que sí. En realidad, nuestros estudiantes vienen ávidos, a pesar de que dicen siempre, ¿no? Uy, nos toca colegio, ¿no? Pero en realidad nos hemos dado cuenta en esta situación justamente de hacinamiento, ¿no? En los hogares, hasta cierto punto, que los estudiantes necesitan de interactuar con sus padres, necesitan de interactuar con sus maestros, de estos espacios donde tienen, pues, momentos de no solamente estudios, sino también socialización, que es parte de la esencia inherente del ser humano, ¿no? Que es algo contraproducente todo lo que hemos tenido que vivir. Si nosotros los adultos lo hemos sentido así, imagínense estos jóvenes, ¿no? Que están recién definiendo su personalidad, asumiendo sus puntos de vista, en fin, ¿no? Entonces, definitivamente, ¿no? La mediación corresponde a lo que es un acompañamiento, porque en el acompañamiento yo tengo muchos roles, ¿no? Ser acompañante, ¿qué significa? Es darle la mano y caminar la misma senda. Por lo tanto, yo estoy obligado a mirar por él qué necesita. A ver, vamos por la izquierda, vamos por la derecha, no pises aquí, ¿no? Camina de frente. Eso es lo que hacemos, maestros y maestras. Lo que hacemos es brindarle lo necesario para que él pueda caminar solo. Eso es ser mediador. No es darle todo para que fácil ya encuentra la respuesta y se acabó. Y no ha habido mayor procesamiento, ¿no? De estas actividades cognitivas, de los procesos, ¿no? Que debe desarrollar el estudiante para que ciertamente esté preparado. Porque en realidad no podemos darle, como se dice, el sendero limpio y ya, vamos de frente, ¿no? Sino que tenemos que ponerle estos retos, estos desafíos, para que él, en base a ello, pueda aprender justamente a superarlos y poder alcanzar el éxito. Tal cual lo mire, ¿no? Porque cada persona tiene una mirada con respecto al éxito personal. Sin embargo, visto como sociedad, el éxito no es más que alcanzar la meta de ser un ciudadano, ¿no? Un ciudadano que aporta al desarrollo de su país, que por supuesto, por ende, va a desarrollar sus posibilidades, sus potencialidades
en favor de ser una mejor persona y poder valerse por sí mismo, ¿no? Siguiente, por favor, Lilita. Bien, entonces aquí, ¿no? ¿Qué es la mediación y qué no es la mediación? A ver, todavía no pases, por favor, Vilma. Ya nos han dicho que es la mediación, ¿no? Es acompañar al estudiante, es ser un facilitador, ¿no? Facilitador no por hacerle fácil las cosas, sino por facilitarle lo necesario para que aprenda a caminar solo, ¿no? Hasta allí creo que tienen clara la idea de qué es la mediación. Pero tenemos que puntualizar ciertamente qué no es la mediación. Como dije en el ejemplo, de repente podemos pensar que dándole todo lo necesario para que ya solo vea la respuesta final y pueda plasmarla, ¿no? No, esa no es la mediación. La mediación es prepararlo para que solo pueda alcanzar la meta. Y justamente nos basamos, pues, en la teoría de Vygotsky, del desarrollo próximo, ¿no? En donde el estudiante tiene un límite, un desarrollo local, en donde él solo puede caminar hasta cierto límite, pero hay un desarrollo potencial, es decir, si alguien lo acompaña y le indica el camino, no lo camina por él, sino que le indica el camino, es capaz de llegar mucho más lejos, ¿no? Y alcanzar metas más gruesas, más completas. Eso en realidad es la esencia también de lo que es la mediación, ¿no? Acompañarlo para que él alcance eso que está allí, que él tiene que desarrollar esas habilidades. Ahora sí, Limita, por favor, ponemos el clic. Y entonces encontramos aquí, ¿no? Que es un proceso que promueve ciertamente el aprendizaje como resultado de la interacción. Los docentes planifican la mediación. ¿En qué momento planificamos? En el momento, ciertamente, que estamos realizando nuestra planificación colegiada, porque de aquí partimos, colegas. Partimos desde que en una reunión colegiada todos encontramos puntos de coincidencia en base a un diagnóstico que hemos hecho situacional de nuestra escuela, de nuestros estudiantes, qué necesidades tienen, ¿no? El famoso FODA, ¿no? Qué amenazas, qué oportunidades, ¿no? Qué debilidades, ¿no? Y qué fortalezas podemos tener en nuestra comunidad. Partiendo de allí logramos encontrar entonces qué necesita nuestro estudiante. Es más, hay lugares en el Perú en donde no solamente el estudiante pues piensa qué es lo que necesito para salir adelante, ingresar a la universidad, hacer una carrera y desarrollarlo plenamente, ¿no? En otros lugares de nuestro país, en realidad, ellos tienen una meta mucho más puntual, evidentemente, dadas las circunstancias por las cuales ellos están ubicados en unas zonas inhóspitas, están en lugares lejanos, y entonces su prioridad muchas veces no es seguir una carrera universitaria, pero lo que sí es una prioridad para cualquier ser humano es sobrevivir en la sociedad, salir adelante, desarrollar el potencial y aportar a su comunidad en este caso, ¿no? Porque con ello contribuye al desarrollo del país. Por lo tanto, en ese sentido, nuestros estudiantes a nivel nacional y en cualquier lugar del Perú, lo que tienen que aspirar es a lograr justamente desarrollar todas esas habilidades necesarias para que logren su meta. Y como dice aquí, ¿no? Los estudiantes son valorados por su comprensión y el desarrollo de su pensamiento. ¿Perdón? ¿De dónde agarrado? Vilmita, creo que hay micrófono. Sí, ya está Silvia, ya. A ver, le vamos a rogar a nuestros participantes tener cuidado con sus micrófonos, por favor. Gracias. Silvia, no se te escucha. Ya, estaba muteada. Bien, como les decía entonces, ¿no? Como dice aquí la última línea, la sociedad comparte la responsabilidad de educar, porque ciertamente partimos de que la sociedad es parte de esa formación del estudiante, ¿no? Y no puede evitar ser parte de. Justamente en algún punto tuvimos la oportunidad de reunirnos en algún momento con entidades internacionales, nacionales, ¿no? Ligadas justamente a la enseñanza del inglés, ¿no? Entonces, la propuesta era decirles un poquito, sensibilizarlos, ¿no? ¿Cómo es que las diferentes empresas, entidades a nivel internacional logran tanto éxito con sus materiales?
pero eso es debido justamente al estudiante y a la escuela. Entonces, ¿cómo es que ustedes pueden revertir y pueden devolverle a la escuela y al estudiante, ¿no?, el beneficio de poder fortalecerlo mejor? No solamente a través de sus productos, ¿no? Entonces, en ese momento, pues todo el mundo solamente se miró y lo único en lo que coincidieron fue en que necesariamente hay que aliarse para poder brindarles mayores oportunidades justamente a las escuelas que tienen menores oportunidades, ¿no? Y eso, bueno, es un tema obviamente de empezar por capacitar a los maestros, luego mirar también cómo es que se puede proveer de materiales, y materiales en realidad hay muchas formas de obtener los materiales o los recursos hoy en día, ¿no? Pero bueno, ese ya sería otro tema a conversar. Siguiente, por favor, Vivita. En todo caso, aquí está bien claro, ¿no?, bien clara la idea donde dice, no todas las formas de interacción pueden ser consideradas como mediación. Aquí yo les pediría a algunas maestras, maestros que desean participar, ¿no?, en qué momentos de su gestión educativa a lo largo de la semana que tienen con sus estudiantes han tenido estas interacciones que a veces las hayan confundido como mediación, pero no lo son. Porque si ustedes reconocen lo que es mediación, es evidente que saben lo que es la mediación. Entonces, ¿algún maestro desea compartir y definir qué o cuál es esa interacción que no es una mediación, ciertamente? ¿Algún maestro, alguna maestra que desee participar? Porque podemos confundir a veces. Toda interacción que tengo con mi estudiante, entonces es mediación, le estoy ayudando, le estoy facilitando. Y no es así, no necesariamente, ¿no? ¿Alguna maestra o algún maestro? Estamos como nuestros estudiantes, tímidos, ¿no? Y entonces venimos a decir, so volunteers or victims, para llamarlos. En todo caso, maestros y maestras, sí, pues hay momentos, sí, como dice aquí, cuando los estudiantes hacen una pregunta sobre lo que no han entendido en clase, ok. Cuando el estudiante hace una pregunta sobre lo que no entendió en clase, ¿qué dicen ustedes, maestros? Eso es la respuesta del maestro, por supuesto. ¿Será mediación o no será mediación? A ver, coloquemos allí, número 1, si pensamos que sí es mediación. Y coloquemos número 2, sí, si consideramos que no. Responder a una duda de un estudiante, ¿será ser mediador? ¿Será parte de la mediación que hay que hacer con el estudiante? Ajá. ¿Ya? Yes, no, sí. Por eso dije no, pero porque sabía que iban a salir en español y en inglés. Ok. Creo que la mayoría está colocando, a ver, permítanme mirar bien, porque no así veo en pleno la interacción con ustedes, ¿no? Dice sí, sí, yes, yes, no, no, mediación. La mediación también se da durante la retroalimentación reflexiva, exactamente. En realidad, estimados maestros, si un estudiante levanta la mano para preguntar algo y le damos la respuesta, y lo hacemos reflexionar, porque si yo de buenas a primeras le digo, si me pregunta, pues profesora, ¿cómo digo tal palabra en inglés? Digo así, de esa manera, allí no habría necesariamente una mediación, porque no estoy haciéndolo reflexionar, no le estoy llevando a un proceso en donde él pueda autónomamente darse la respuesta, ¿no? Entonces tengo que hacerlo reflexionar, y si en esta pequeña interacción yo le hago reflexionar y él solo emite la respuesta, allí ha habido mediación, porque lo he ayudado a que él camine solo. Pero si le di la respuesta, ya perdí y él perdió la oportunidad de aprender, ¿no? Y allí no hay mediación, entonces, ¿ya? Entonces, miren, desde algo tan sencillo como una pregunta en el aula podemos definir lo que es la mediación. Por lo tanto, cada vez que yo voy a aportar a mi estudiante, voy a llevarlo de la mano, tengo que hacerlo de manera que el estudiante tenga una participación mayor que la mía. Es decir, yo no puedo hacer por él lo que le va a ayudar a poder desarrollar sus competencias, ¿no? Muy bien, maestros. Continuamos, por favor, Vivita. Bien. En realidad, la mediación en esta virtualidad en la que nos encontramos, ¿no?, por una educación a distancia, ha servido para que hagamos, yo sé que los maestros han echado mano de todos los recursos que han podido encontrar, ¿no?
a veces indiscriminadamente, con el afán justamente de poder hacer algo mejor cada día, ¿no? Entonces, asimismo también, por supuesto, el Ministerio de Educación ha pretendido brindar lo mejor a los maestros, a los estudiantes, a las familias, y entonces implementa Aprende en Casa. Aprende en Casa, como ustedes saben, se lleva a cabo a través de la radio. No sé si ustedes han tenido el gusto de escuchar los programas de inglés en radio, ¿no? En versión de radio. Son momentos en los cuales ciertamente no es una sesión de clase, ¿no? Pero es un momento en el cual el estudiante disfruta, aprende y puede de alguna manera conectar con su sesión de inglés, ¿no? Con un vocabulario mínimo, porque esto, recordemos, maestros y maestras, el Perú es muy diverso y entonces tenemos que pensar en todos, ¿no? Pensar en todos significa pensar hasta en el último estudiante que está en un cerro donde de repente no hay internet, no hay nada más que una pequeña radio que comparte con la familia en casa o en la chacra, donde esté. Entonces, pensado en eso es que estos programas de radio, ¿no? Porque vuelvo a repetir, no son clases por radio, estos programas de radio han sido hechos pensando justamente en que tenemos que llegar al estudiante aunque sea con algo que lo ayude y lo motive a que él quiera participar, que quiera indagar, que quiera avanzar, ¿no? Y entonces, de igual manera, ¿no? Con la televisión, también con la televisión se prepararon los programas para inglés. Como han visto ustedes, ¿no? De repente a inicios ha habido, bueno, algunas fallas, algunas como todo lo que se implementa, ¿no? En el sentido de repente de la parte lingüística, pero se ha ido de alguna manera incrementando la cantidad de teleaudiencia, ¿no? En el sentido que los estudiantes han participado de alguna manera en las regiones, sobre todo. Por ejemplo, ¿no? Ha habido, no recuerdo exactamente la región, ¿no? Pero han estado frente al televisor en una casona que corresponde a la municipalidad, viendo Aprende en Casa por televisión. Y eso era solamente la chispita que detonaba para que luego en base a ello el docente pueda seguir motivando al estudiante y seguir trabajando en estos procesos que lo hacen mediador. Está también, por supuesto, el material de la web, ¿no? Que está aquí estamos ya con las diferentes EDAs o experiencias de aprendizaje, ¿no? Que son, vuelvo a recalcarlo, maestros, son solamente una propuesta. Ustedes, ¿no? Ustedes son los expertos en el aula, pero hay que partir, pues, también de una propuesta que se haga a nivel nacional, y esa ha sido la propuesta de Aprende en Casa. Ciertamente las experiencias de aprendizaje son un reto para el maestro porque es toda una mirada, es una propuesta completa en donde yo empiezo con una situación y luego le doy un desafío para que el estudiante trace su camino. En ese camino va encontrando ciertamente esa autonomía, va encontrando espacios donde él solo tiene que salir adelante con la guía, ¿no? Que se le ha preparado, y de igual manera, así como esas propuestas han sido pensadas en el estudiante que tal vez no está con su maestro, que tal vez está solo en casa, de igual manera ha habido, yo sé, muchos maestros y maestras que han, en base a ese material, lo han adecuado, lo han ajustado, y muchos otros han creado sus propias experiencias de aprendizaje, ¿no? Entonces, justamente, siguiente, por favor, Vilmita, justamente vamos a mirar un poquito, ¿no? Este tema de cómo mediar a través de estos materiales, ¿no? Siguiente, por favor, Vilma. Siguiente, que aparezca todo el escenario, ¿no? Entonces, miramos aquí que para el docente, para que pueda sentirse que es mediador, tiene que ir hacia el escenario, tiene que ir al contexto del estudiante. Por lo tanto, nos situamos, ¿no? En su contexto y en su realidad. Por eso es que las actividades y experiencias de aprendizaje que nosotros vamos a proponer tienen que partir de sus vivencias, de sus experiencias, de sus gustos, preferencias, ¿no? De sus situaciones problemáticas, tal vez, ¿no? De donde ellos no encuentran cómo poder resolverlas. Entonces, la idea no es resolverlas por ellos, sino brindarles lo necesario para que ellos aprendan justamente a implementar cómo poder encontrar el camino a dar una solución, si se puede, o prevenir para que ese problema no se dé, ¿no? En su contexto. Y entonces tenemos las experiencias de aprendizaje, ¿no? El siguiente, por favor, invita, que me voy a detener más adelante. Recordemos, ¿no? Que parte de la mediación viene justamente por esta interacción, ¿no? Es en realidad esta interacción que hay con el estudiante, ¿no? En donde hay una recepción por parte del estudiante, interactúa a través, en base a esa recepción que ha habido,
Y a través de la mediación que el docente puede brindarle, ¿no? Hay una producción, hay un producto, ya sea en el ámbito, pues, de las capacidades, de sus competencias, ¿no? En el ámbito oral, verbal, escrito, ¿no? Pero de igual manera el docente debe estar atento justamente a mirar cuál es ese camino que debe recorrer para alcanzar ese producto. La idea no es darle, uy, yo preparo una experiencia de aprendizaje muy bonita para que tenga un producto bien bonito, bien completo, pero en el camino, de repente, pues son 30, 35 estudiantes y no voy a poder atender a todos ellos en lo mínimo que necesitan para que alcancen esa meta que está bastante gruesa, bien ambiciosa. No interesa, queridos maestros y maestras, el tema de que sea una meta inmensa, ¿no? Una meta, claro, uno dice, pero si la meta es muy, muy ambiciosa, el éxito es mejor, ¿no? Es mayor. Pero en realidad en el camino, a veces no todos la alcanzan. Y entonces los que no la alcanzaron terminan frustrados, terminan deprimidos, y al final solamente dicen, pues como muchas personas dicen hoy en día, el inglés no es para mí. Y allí es una pena porque ustedes, maestras y maestros, sabrán, igual que yo, porque a mí me ha pasado, con matemática, por supuesto, por ejemplo, dirán, pues, a partir de allí, nunca más quiso saber de inglés. Es decir, estaba en su clase, estaba trabajando, todo, pero ya no está motivado a querer aprender. Porque piensa, cierra, que no va a poder, ¿no? Que es imposible. Entonces, traduzcámosle el camino al estudiante en oportunidades de poder alcanzarlo. Es decir, el material que vamos a preparar, que sea un material que el estudiante sea capaz de trabajarlo. Y si tenemos, pues, obviamente, muy diferenciados los niveles en el aula, es necesario preparar, ¿no? A opciones, hay que ver alternativas, ¿no? Para poder darle al estudiante eso que necesita para alcanzar aquella meta que le estamos proponiendo, ¿no? Siguiente, por favor, Lima. Siguiente. Bien, ¿cómo se ve la mediación de los aprendizajes entonces en la virtualidad en el área de inglés? Continuamos, siguiente. Uy, ¿qué pasó aquí? No. Ya, ¿cómo se ve la mediación? Perdón, en el número 2, por favor, ya, no sé qué ha pasado acá, que se ha cortado. A ver, ¿cómo se ve la mediación de los aprendizajes en la virtualidad en el área de inglés? Acabamos de mencionar, maestras y maestros, que a través de la virtualidad nosotros tenemos un sinfín de formas de llegar. Por supuesto me dirán, sí, pero eso sí tiene internet, sí tiene conectividad, y si no tiene, ¿cuál es la forma de llegar a ese estudiante, a su hogar, a su familia, ¿no? Entonces, obviamente, aquí, como dice, la necesidad es la madre de la inventiva, ¿no? Muchos maestros se las han ingeniado para que sean por llamadas telefónicas, incluso, ¿no? Han tratado de poder interactuar con su estudiante, por el WhatsApp, que se convirtió en una herramienta esencial para lugares donde no hay internet, pero su celular sí tiene el internet. Entonces es una posibilidad de conectarse, de interactuar. Entonces, aquí, maestros y maestras, es mucho el tema de mirar cómo es que yo puedo apelar a los diferentes recursos que pueda haber. Si es un lugar, una zona, por ejemplo, yo he trabajado años en Manchay, y en Manchay, obviamente, ahorita ya seguramente que ya sea, es un distrito, bueno, perdón, pertenece al distrito de Pachacamac, es un lugar pujante donde hay mucha gente que hace todos los días negocio, avanzan, y seguramente que ya tienen un mejor internet de cuando yo estaba allí en el año 2000, 2001, que llegué ahí. No había conectividad masificada, entonces obviamente que ese era otro contexto, ¿no? Pero les digo, hay lugares en Lima donde todavía hay cerros, en donde hay escuelas donde no hay esta conectividad y hay familias que obviamente no cuentan con este servicio. Por lo tanto, lo que sí ha quedado, incluso hay docentes que trabajan con estudiantes que tienen estos celulares, como les llamamos, las ladrillos, ¿no? Que no tiene pues mayor ventaja que solamente la interacción. Y entonces, ¿qué se ha hecho, no? Hay mucha, como dije, mucha creatividad. Lo que han hecho es dejar en la escuela los materiales, el estudiante va y recoge el material, lo trabaja, lo resuelve, y luego el docente le da el feedback o le da la previa, ¿no? Para que pueda, las indicaciones para que pueda empezar a trabajar si es que tuviese alguna duda. Y a través justamente de sesiones que han preparado algunos docentes, ¿no? A través de sus celulares incluso, obviamente son sesiones de momento, de algunos minutos, ¿no? Pero que puedan ayudar a que el estudiante
realmente se involucre en su trabajo con el material de inglés del área, en realidad ya se ha ganado bastante. Sí es cierto que con la conectividad es una ventaja y a la vez es un diferenciador social, porque hay gente que no tiene acceso y entonces se siente ciertamente, ¿no? Hasta un punto marginada porque todo es internet, todo es a través de allí, y si no tengo, estoy fuera, ¿no? Entonces, eso es algo que no podemos permitir, maestros. Tenemos que llegar a todos nuestros estudiantes, ¿no? Hay que ver la manera, hay que ver la forma. Bueno, por lo menos aquí en Lima tenemos muchas ventajas que no lo tienen en provincia y que creo yo que sí hemos tenido esa posibilidad de poder interactuar. Como vuelvo a repetir, si ustedes han creado sus propios materiales, de igual manera, ¿no? Hay formas de enviarle el material a través, ya sea virtualmente por el celular o darle esta posibilidad de que vaya a la escuela y recoja los materiales y pueda trabajarlos, ¿no? Y a la mitad de semana nosotros recogerlo, ¿no? O si es que estamos cerca de la escuela. Hay formas de poder coordinar. Yo creo que esto ha sido algo muy interesante también a nivel de las escuelas, en donde de forma colegiada han decidido cómo lidiar con las necesidades y con estas barreras que tienen sus estudiantes en su comunidad, ¿no? Así que en ese sentido, siempre hay una forma, ¿no? Para poder conectar con el estudiante y poder apoyarlo en este camino de poder lograr y alcanzar desarrollar sus competencias. Siguiente, por favor, Vilma. Siguiente. Ya, aquí también vamos a pasar, no vamos a entender mucho, pero sí es importante, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Vemos como ejemplo, está justamente la donde estamos presentándole las diferentes actividades, la ruta, ¿no? El camino que el estudiante va a tener para poder alcanzar su meta. Pero lo miramos de adelante hacia atrás, es decir, primero miramos esa meta. ¿Por qué? Porque el estudiante tiene que darse cuenta qué es lo que tiene que alcanzar para luego, frente a las actividades propuestas, decir, sí, tengo que alcanzar esto, esto y esto para lograr lo que está aquí, ¿no? Entonces, lo asume con mayor responsabilidad, lo asume con mayor interés, porque sabe que hay una meta al final del camino, sabe a dónde va a llegar, y esto debe ser parte de, si es que maestros y maestras están preparando sus experiencias de aprendizaje, ¿no? Es una forma de motivar al estudiante para que ciertamente entre y se encarrile, ¿no? En esta ruta de aprendizaje como el que pueda al final del camino lograr la meta. Y vuelvo a recalcar, ¿no? La meta en términos de que cada uno alcanza de acuerdo a su nivel, ¿no? Por decir un ejemplo, ¿no? A los estudiantes, en algún punto a mis estudiantes les decía ya, todos estamos empezando de cero. Algunos ya tienen de repente ventaja, que bueno que tengan esa ventaja, pero trabajamos en proyección a la mayoría. Por lo tanto, yo tengo aquí, por ejemplo, el estudiante que empezó en su diagnóstico tiene 14, ya maneja, digamos, regularmente el idioma a su nivel o grado que corresponde. Sin embargo, hay un estudiante que sacó 20, ¿no? Esa fue su primera mirada. Y luego de un mes o 2 meses yo vuelvo a mirar al estudiante y vuelvo a recoger información importante de sus procesos, y entonces me doy cuenta que el que tuvo 14 al inicio, ahora resulta que tiene 18. Pero el que tenía 20, resulta que se confió, no trabajó igual que su compañero, se distrajo, dijo, yo sé inglés, no necesito estudiar, como dicen los chicos. Y entonces ahora resulta que salió más bien con 14. Entonces, ¿quién ha logrado, quién ha avanzado, quién ha progresado realmente en sus aprendizajes, ¿no? Esto se nos presenta a modo de reflexión, porque muchas veces miramos, y yo creo que más que todo en nuestra, bueno, yo puedo decir en mi época, ¿no? Hace 50 años atrás, bueno, 40 y tantos, ¿no? En la que en la escuela, pues nos medían con una misma vara, como se dice, ¿no? Y el que podía, alcanzaba, y el que no, qué pena, repite de año o sales al lado, es tu problema, porque tú eres responsable de tu aprendizaje, tú solito, ¿no? Entonces, ahora, como sabemos, no es esa mirada, tenemos la mirada de que el docente se vuelve mediador en tanto, primeramente, conoce, ¿no? Conoce las necesidades de su estudiante, y partiendo de allí es que prepara justamente la planificación que lo va a llevar al estudiante a que pueda lograr y alcanzar esa meta que le damos al final del camino, ¿no? Siguiente, por favor, Vilma.
Bien, dice, regular los aprendizajes para favorecer a sus estudiantes en el desarrollo de las competencias de manera significativa. Preguntar y repreguntar a los estudiantes para que quieran mejorar su propio autoaprendizaje. Es necesario, maestros, incluir siempre en las experiencias, porque, bueno, hablamos de experiencias porque es la forma como ahora se debe presentar al estudiante, ¿no? Una experiencia de aprendizaje, un momento en el cual él puede tener una oportunidad de aprender algo, ¿no? Pero ese momento no solamente es una tarea o dos, tiene que ser una planificación bien pensada, como vuelvo a repetir, porque es para que el estudiante vaya desarrollando autonomía. Entonces las tareas tienen que estar planificadas pensando en esa ruta, en la cual el estudiante va a iniciar mirando, ¿no? Mirando qué es capaz de hacer al inicio y antes de lo que se le va a planificar o de lo que se le va a proponer. Y entonces miramos aquí, ¿no? Este es el ejemplo nada más que tenemos, el Self-Assess, en donde le poníamos algunos criterios y el estudiante evaluaba su propio desempeño, ¿no? En qué medida podía o no podía lograr algo. Para que él mismo se dé cuenta que al final del camino ha logrado incrementar, ha desarrollado procesos, ha aprendido, ¿no? Y entonces pueda darse cuenta ciertamente y afinar, ¿no? Su estilo de aprendizaje, su modo de trabajar, y el desarrollo mismo, ¿no? De sus procesos cognitivos. Entonces, es necesario, maestros, colocar una tablita, por muy sencilla que sea, ¿no? O un cuadrito en donde ustedes le pongan al estudiante que él, y obviamente tiene que ser el mismo instrumento, la misma medida al final, porque con eso es que él va a reconocer que hay un cambio, que hay una mejora, ¿no? Entonces, para ello es necesario crear estos pequeños instrumentos en donde el estudiante pueda medir en base a criterios, ¿no? Que corresponden, de acuerdo, por supuesto, de acuerdo a los niveles que debe alcanzar, que en este caso son los estándares de aprendizaje, de acuerdo al nivel, al grado en el que se encuentra, y por supuesto también a las posibilidades que tiene para alcanzar, ¿no? Siguiente, Vilma, por favor. Organizar el contexto para la generación de aprendizajes, ¿no? En un escenario físico, familiar, escenario que ofrece la experiencia de aprendizaje, la condición y reto que se plantea, ¿no? Motivar y enganchar al estudiante para que genere su propia necesidad de aprendizaje. Es decir, en el camino le vamos diciendo, mira, mira, tienes esta necesidad. ¿Cómo podrías o qué opciones darías de alternativa, qué alternativas de solución darías frente a esta situación dada? Y entonces el estudiante empieza a reflexionar, ¿no? Y obviamente los que tenemos la posibilidad de interactuar a través del internet, haremos en nuestras salas Zoom los pequeños breakout rooms y entonces empezamos a trabajar en grupos, ¿no? Tal cual lo hacíamos en la forma física. Porque es necesario que el estudiante pueda interactuar con sus pares para poder desarrollar habilidades en todo sentido, no solamente las que perseguimos con el curso, ¿no? Sino también las habilidades blandas en general. De manera que el estudiante pueda, en base a la reflexión, en base a las interacciones con sus propios compañeros, en base a las interacciones con nosotros, en base a la interacción con su propio contexto, ¿no? Porque allí, en ese contexto, debe ser el escenario de la situación que le presentamos. En base a ello es que entonces el estudiante puede empezar a generar esa autodominio, ¿no? Ir llevando por sí solo sus procesos y gestionando en el sentido de manejar sus tiempos, su organización. Para ello es muy importante, queridas maestras, y esto lo cuento como una experiencia personal. En la escuela donde yo estaba, en una escuela en Manchay, lo que hacíamos era, no solamente hacíamos la clase, sino también le decíamos, bueno, nos poníamos de acuerdo los maestros y decíamos, y ya, le vamos a dar, en este mes le vamos a dar una tablita en donde están ahí los hábitos de estudio, ¿no? Entonces, darle algunas ideas y brindarle lo necesario para que él pueda gestionar sus tiempos, ¿no? Su puntualidad, su organización, es importante. Entonces, no solo pensemos qué le doy para que aprenda, para que desarrolle, sino también qué le doy para que él aprenda a desarrollar esa autonomía, que es esencial para que desarrolle sus procesos, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, entonces se trata de adecuar, ¿no?, la práctica pedagógica del docente para llegar de manera pertinente a sus estudiantes. ¿Qué es la pertinencia entonces, no?
La pertinencia es justamente responder a algo en la medida necesaria, ni más ni menos, ¿no? Entonces, a eso se refiere justamente esta mediación. Tengo que tener ese ojo clínico del docente de mirar qué necesita exactamente, no para que, como dije, no el facilismo, ¿no? Sino para que le cueste, pero para que sienta con pie seguro que está aprendiendo, que está logrando, ¿no? Siguiente, por favor. Favorecer la construcción de los estudiantes para lograr su plena autonomía, ¿no? Vamos mediando para ir desarrollando competencias, para que el estudiante intente primero que desarrolle su aprendizaje autónomo. Hacer preguntas reflexivas a los estudiantes para que enfrenten su reto. Si le proponemos, pues, no sé, por ejemplo, que va a finalizar, al final del camino de esta experiencia que yo le he creado, por ejemplo, para 2 semanas, esa experiencia va a terminar haciendo su afiche, no sé, promoviendo, por ejemplo, ¿no? Cuidado y los protocolos para la prevención contra el COVID, la COVID-19. Entonces, debo empezar por vincular al estudiante con el tema que va a moverlo para que pueda crear ese material. No es solamente brindarle ya, paso 1, paso 2, no, escribir, reflexionar, hacer tu borrador, luego corregir, luego compartir, luego con esa retroalimentación volver a hacer tu borrador final, que eso está muy bien porque es la parte cognitiva, son procesos que ellos deben aprender, ¿no? Aprender en la práctica. Pero también es importante, ¿no?, que lleguen a reflexionar en torno justamente al contenido, es decir, el tema social, el tema que moviliza sus emociones, ¿no? La parte emotiva, cómo es que en casa, por ejemplo, ¿no? Eso que yo voy a elaborar en el afiche, cómo en casa lo estamos concientizando a la familia, por ejemplo, ¿no? Entonces, no solamente miremos el ámbito de la parte cognitiva, sino ahora es mucho más que antes, de repente. Es importante trabajar las dos cosas al mismo tiempo, las dos cosas en la misma importancia y relevancia, la parte cognitiva y la parte emocional del estudiante, ¿no? Y por supuesto, desarrollar sus habilidades blandas, porque es un paquete completo el ser humano, no es solamente una persona que aprende a hacer cosas, es una persona que aprende a hacer cosas, pero con intenciones, ¿no? Porque ya sabemos que nuestra sociedad adolece de gente de repente muy preparada, pero no utiliza tal vez esos conocimientos en el bien común, ¿no? Solo en el bien personal. Entonces, por ejemplo, por decir un error de la formación que se ha tenido a lo largo de toda la historia, ¿no? Entonces, hay muchas cosas, maestros y maestras, que en el camino nosotros tenemos el privilegio de cambiar. Queremos una sociedad mejor, queremos ciudadanos honestos, queremos gente responsable, ¿no? Puntual, gente que sea coherente con lo que dice y hace. Entonces, eso tienen que aprender los chicos, pero desde la reflexión de sus propios actos, desde la mirada, cómo es que trabaja unos con otros en el aula, y podemos ahí intervenir en el momento preciso para darle, como se dice, ese toque, y entonces vuelva a encarrilarse todo y ciertamente crezcan y desarrollen esa formación que queremos, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, orientar a los estudiantes en el proceso de revisión de los propósitos, ¿no? Vamos a avanzar un poquito más, Mimita, porque tengo pauteada toda la parte del proceso exactamente aquí, ¿no? Cómo planificar, mediar y evaluar, que es el meollo del asunto para la mediación, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, con respecto justamente a la mediación, entonces hay que considerar estos aspectos, ¿no? Primero, la planificación, que ya dijimos es una planificación que parte de los encuentros colegiados, obviamente ahora a distancia, pero de igual manera con consenso de la comunidad educativa, ¿no? Para poder responder justamente a esa necesidad de la mayoría y luego ya especificarlo como maestro, diversificarlo en mi aula para responder a la necesidad de mis estudiantes en el aula. La evaluación, ¿no? Que es tan importante y es parte de la evaluación formativa, ¿no? Es parte de lograr que nuestros estudiantes alcancen el desarrollo de sus competencias, porque la educación formativa lo que hace no es solamente mirar qué puede y qué no puede hacer, sino es en el mismo proceso intervenir a tiempo para poder posibilitar que ese estudiante logre, ¿no?, la meta que se le ha propuesto. Y eso es mediar también. Entonces, empezamos aquí donde dice, identificar potencialidades y necesidades de aprendizaje. En este momento, maestras y maestros, lo que voy a proponer es cómo ustedes pueden crear sus experiencias de aprendizaje y estas
van a ser parte de esa mediación que ustedes pueden implementar en su aula con sus estudiantes. En este caso, que puede ser a nivel virtual, ¿no? Y más adelante, ¿no? Con estas ideas de que para el próximo año probablemente ya vamos a ir a una educación presencial, salvando, por supuesto, las diferencias entre la parte de salud, ¿no? Y la parte, pues, de necesidad de que los chicos desarrollen sus procesos de socialización, ¿no? Y que a la vez también hay un cuidado de la salud y prevención para que al final no se torne en mayores contagios, sino que al contrario, ¿no? Ya todos los chicos vacunados, en todo caso, va a poder proceder el tema de regresar a las clases presenciales. Entonces, decíamos que tenemos que partir antes de empezar la planificación, tenemos que identificar esas potencialidades. Es decir, yo tengo que pensar, mi estudiante está aquí en este punto, pero ¿qué más podría lograr si yo realizo estos procesos de mediación? ¿No? Entonces ya no es solamente mirar, ya este año a ver qué hago, voy a ver mi currículo, aquí tengo estos temas, mi programación, ¿no? Sino ir un poco más allá en el sentido de mirar no solamente qué alcanzamos en el ámbito de los contenidos, de la parte cognitiva, sino también qué aspectos desarrollo, ¿no? En el estudiante. Recordemos que nos dice el perfil de egreso del currículo, que cada área contribuye a la formación de este ser humano. Es decir, no solamente estamos, inglés no ve su área solo, matemática por su lado, comunicación por su lado, como solíamos hacerlo hace años, ¿no? O de repente hasta hace unos pocos años. Pero ahora la mirada en la educación de nuestro país, maestras y maestros, es trabajar en equipo y proponer estas experiencias de aprendizaje diversificadas. ¿Por qué? Porque el primer beneficiado es nuestro estudiante. Si yo le doy una situación, en esa situación, desde inglés, por ejemplo, a ver, un ejemplo bastante rápido, una visita de estudios que se van a un lugar en provincias, ¿no? Como solían hacerse los viejos de promoción, o una visita de estudios que se van acá nomás a las lomas de Yachay, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde esa visita, ¿qué puedo yo aprovechar desde cada una de las áreas? Desde cada una de las áreas. En este caso, inglés, por ejemplo, ¿no? De repente alguien dirá, pero visitar un lugar que, claro, tiene una connotación más para el tema de desarrollar habilidades o competencias de la ciencia, ¿no? Pero no es solamente eso, porque recordemos que nuestra área es un área instrumental, es decir, nosotros podemos tocar cualquier contenido, cualquier tema, ¿no? Siempre y cuando, por supuesto, respetemos los niveles del estudiante y de acuerdo, a su nivel de dominio, de acuerdo al nivel que le corresponde por el grado en que se encuentra y el ciclo que corresponde y los estándares que van de acorde con ello, es que yo considero que puedo posibilitar desde esa experiencia de aprendizaje que mantiene articuladas a las áreas en mi escuela, ¿qué puedo yo ofrecerle a mi estudiante para ofrecer un reto y que pueda ser un espacio donde él pueda desarrollar, ¿no? Una oportunidad para él o ella de desarrollar esas competencias? Entonces, de repente desde inglés yo puedo, estas lomas de la Chay necesitan difundirse, pues ni siquiera en Lima la gente conoce de repente las lomas de la Chay. Y entonces ahora como los chicos todos están en Facebook, todos tienen páginas, obviamente respetando y realizando los protocolos necesarios para que las familias autoricen qué páginas visitan sus hijos, en fin, ¿no? Todo ello, ¿no? Tomándolo en cuenta, es que me propongo y les digo, ya, genial. Si ciencias puede aprovechar eso potencialmente por hacer muchas cosas, yo también lo puedo hacer. Matemática también, de repente, no sé, medir la cantidad de temperatura, el clima, etcétera, y así cada una de las áreas. Entonces, recordemos, maestros, a estas alturas, en esta coyuntura, tenemos que ser capaces de trabajar en equipo. Si nosotros no podemos hacerlo, nuestros estudiantes no van a tener las mejores oportunidades que se merecen. Cuando logramos el consenso en la escuela y nos sentamos a trabajar juntos y decimos, ya, esta va a ser la meta, esta va a ser la actividad madre, de donde va a partir todas las experiencias que vamos a crear cada una de las áreas. Y entonces nos podemos a trabajar en equipo, el equipo de inglés, el equipo de matemática, el equipo de ciencia y las demás. Empezamos realmente a pensar en el estudiante, a mirar de qué manera él se puede beneficiar de esto, de estas múltiples oportunidades que va a tener de no solamente aprender de ciencias, sino también en inglés
poder desarrollar su arte creando un afiche o creando una página web para difundir, creando un blog, de repente simplemente creando pues un dibujo, una imagen que rescate todo lo bello que tiene la Chay. Ya eso va a depender de hasta dónde puedo llegar según las posibilidades de mis estudiantes, vuelvo a recalcar, ¿no? Siempre contextualizándolo de acuerdo a las posibilidades que tenga para que no se frustren en lugar de que puedan mirarlo como una oportunidad. Entonces, ese es el primer paso, ¿no? Identificar esas potencialidades y necesidades de aprendizaje que tiene mi estudiante a ese nivel. Luego, determinar el propósito de aprendizaje, ¿no? Determinarlo en torno a qué. El propósito en torno a qué gira, en torno a qué va a ser considerado. ¿Cómo yo implemento mi propósito de aprendizaje? ¿De dónde va a salir ese propósito de aprendizaje? ¿Algún maestro, maestra que quiera participar? Estoy hablando mucho, creo yo. ¿Algún maestro, maestra? El propósito sale del tema trabajar, Miss. Claro, uno de ellos es justamente para determinar el propósito, yo tengo que tener bien claro qué cosa quiero lograr con el estudiante, ¿no? Pero debo partir de qué para poder lograr determinar mi propósito. ¿Y un diagnóstico? Claro, del diagnóstico que yo haya hecho previamente, ¿no es cierto? Pero el propósito está directamente alineado justamente a la competencia que yo quiero lograr, ¿no? ¿Qué quiero lograr con mi estudiante? Que desarrolle la habilidad de hablar, ¿no? Y expresarse, ¿no? Interactuar con otras personas. Entonces, mi propósito va a estar relacionado justamente, ¿no? A qué es lo que yo quiero lograr, qué competencia voy a trabajar. La competencia, por supuesto, es mucho más compleja, mucho más completa, pero en torno a ella es que yo voy a considerar mi propósito. Luego, definir la evidencia del logro de aprendizaje. ¿Cómo es que yo voy a definir esa evidencia? ¿Algún maestro o maestra que quiera participar? Bien, al inicio recordemos que tenemos siempre una evaluación diagnóstica, ¿no es cierto? Entonces, en esa evaluación diagnóstica yo voy a mirar qué logros de aprendizaje tuvo mi estudiante antes de, ¿no? Si estamos en el tercer trimestre, ya, ¿qué logros tuvo en el segundo? Y si empezamos el año, entonces habré conversado seguramente con la maestra que estaba el año anterior y me habrá dado un reporte, porque eso es lo ideal, dejar un reporte para el año siguiente, ¿no? En cuanto a cómo es que o qué es lo que nuestro estudiante ha logrado, ¿no? Para mirar justamente la progresión, porque yo no puedo simplemente imaginarme, bueno, creo que todos deben estar suponiendo, ¿no? Que estamos en el estándar 3. Pero como corresponde a primero y secundaria, todos deben estar en el estándar 4, ¿no? Entonces, no puedo suponer, yo tengo que basarme en evidencias, y para eso, obviamente, es la importancia de la evaluación diagnóstica, ¿no? En donde yo puedo encontrar cuáles han sido sus logros alcanzados, ¿no? Y en base a ello voy a poder justamente planificar lo que necesito. Perdón, estaba con el micrófono apagado. Como les decía, entonces, en base a esta evidencia es que yo considero qué logros ha tenido el estudiante para, partiendo de allí, programar o planificar qué es lo que puede, ¿no? Trabajar para poder seguir avanzando en su progresión y alcanzar justamente el siguiente nivel de la competencia, ¿no? Y entonces paso a la planificación de la experiencia, justamente para lograr ese aprendizaje. Y cuando yo voy a planificar esta experiencia, voy a tener justamente que reunir diferentes aspectos, mencionar uno por uno de esos aspectos para que podamos realmente, como se dice, dar en el blanco, ¿no? Y no programar, planificar cosas tan bonitas, pero al final mi estudiante no lo va a lograr, o si lo logra es muy sencillo para él, entonces ya no es un reto,
ya no desarrolla esa autonomía, sino que simplemente ha cumplido con algo que ha tenido al alcance, ¿no? Luego, desarrollar estas experiencias de aprendizaje, es decir, implementarlas ya con los estudiantes, ¿no? Llevando a cabo estos procesos de mediación, es decir, brindándole en el camino lo necesario, ya sea con recursos, ya sea con las actividades que son espacios, en este caso las experiencias que contienen las actividades, son espacios donde el estudiante puede potenciar esas habilidades, puede desarrollar sus aprendizajes, y entonces yo lo voy acompañando allí, ¿no? Finalmente, luego de desarrollar estas experiencias de aprendizaje, lo que haré será recoger las evidencias de ese nuevo logro de aprendizaje que ha tenido a través del recorrido de las distintas actividades que yo he planificado para que logre, ¿no?, alcanzar la meta. Y finalmente, entonces, me dispondré a analizar e interpretar estas evidencias para identificar su nuevo nivel de logro al que ha llegado. ¿Logró llegar a ese nuevo nivel o no? ¿Se quedó en el camino, no? Y también allí hay que analizar, porque eso, el análisis implica el por qué, ¿no? ¿Por qué no pudo lograrlo? Entonces, justamente en aras de que puedan alcanzarlo todos, el tema es que hagamos una buena planificación partiendo de la realidad de cada uno para poder llevarlo de la mano y logre, ¿no?, la meta trazada. El siguiente, Vilmita. Vilma, la siguiente, ok. Bien, entonces estábamos aquí en las dos primeras, ¿no? Identificar potencialidades y necesidades de aprendizaje. Recordemos donde menciona justamente las experiencias de aprendizaje, que ya es la terminología con la que se trabaja para hablar de las propuestas que se hacen a nivel curricular para las actividades que se presentan a los estudiantes, ¿no? Entonces, la idea es que sean pertinentes justamente a las características y necesidades, ¿no? Además, se debe determinar el nivel de desarrollo de las competencias desarrolladas en el 2020, es decir, en el año anterior, ¿no? Como les dije, tenemos que ser capaces de poder ubicar al estudiante dónde exactamente se encuentra. Ya no podemos asumir, todos tendrán ese nivel, ¿no? Porque si no, a la hora que yo presente las actividades, ahí va a haber estas necesidades en donde yo voy a tener que hacer más, como se dice, como no he planificado en base a un diagnóstico mayor, más preciso, voy a tener que alternativamente de repente generar alguna otra actividad para responder a esas necesidades, ¿no? Mientras que si he planificado de acuerdo más o menos a mirar que no esté muy alto el reto, ni muy bajo de acuerdo al nivel, entonces el estudiante va a poder avanzar. Ciertamente siempre vamos a encontrar en el aula pues estudiantes que estén un poquito más que el promedio y un poco menos que el promedio. Ellos, estimados maestros, son justamente a quienes también tenemos que atender con material alternativo. Siempre en los materiales hagamos un material extra, ¿no? Un material extra justamente en este caso, ¿no? Porque para un estudiante que está más elevado, obviamente ya esto no es un reto para él. Y entonces necesita algo que responda a sus propias necesidades, ¿no? Y eso es también mediar, ¿no? Responder a las necesidades. Retroalimentar, que es tan importante, ¿no? Recordemos que la evaluación formativa nos lleva a que cuando el estudiante, a través de las diferentes actividades, va desarrollando, ¿no?, sus competencias, sus capacidades, va movilizando sus recursos, en ese camino, la idea es que el estudiante pueda ser capaz justamente de irse dando cuenta de cuáles son esos procesos que él está implementando, cuál es su estilo de aprendizaje ahora, ¿no? Cómo es su ritmo de aprendizaje, para que él mismo, frente a sus limitaciones que tenga, porque todos la tenemos, vaya desarrollando sus propias estrategias también, ¿no? Entonces, por allí también es importante que les demos a veces un poquito de repente por allí algunas ideas, ¿no? Plasmemos algo de, por ejemplo, lo que es la mnemotecnia, ¿no? Lo que son, por ejemplo, los recursos, los gráficos, las imágenes, ¿no? Y que en las experiencias de aprendizaje estén, por supuesto, atendiendo a la diversidad de los estudiantes, ¿no? Si tenemos la gran oportunidad de tener algún estudiante con habilidades distintas, diferentes, por supuesto, allí hay un reto mayor para el maestro o maestra, pero a la vez les aseguro que hay un aprendizaje mayor que tendrán al cabo de todo el periodo, que tengan esa suerte de trabajar con esa o ese estudiante, ¿no? Porque necesariamente tenemos que responder a sus propias necesidades.
Si bien es cierto, en un principio tal vez hubo esta mirada de que, bueno, yo no soy docente de educación especial, no estoy preparado para ello, ¿no? Pero sí, pues, no hay, pero sí podemos, de alguna manera, hay una entidad, déjenme recordar, por favor, no sé si es el SANE, ¿no? Que nos puede brindar capacitación, ¿no? Llamando por teléfono nos puede dar tips, nos pueden brindar más o menos una orientación de cómo trabajar con ellos, ¿no? Esto lo digo en aras de que a veces encontremos salidas a tantas dificultades que a veces tenemos en el aula, no sabemos cómo lidiar con ellas, ¿no? Pero hay las posibilidades, maestras y maestros, ¿no? Volviendo al punto, entonces aquí la retroalimentación es parte esencial justamente de la mediación, porque cada vez que el estudiante me hace una pregunta, el docente tiene que tener esa expertise, como dije, de no darle la respuesta, de no decirle todo para que, porque en ese sentido ya perdió oportunidad de aprender, ¿no es cierto? Entonces, en esa retroalimentación que yo haga, tengo que pensar que le tengo que dar la oportunidad de que reflexione y llegue, ¿no?, a desarrollar, ¿no?, esa autonomía que necesita. Y para ello, entonces, es necesario que yo pueda, pues, planificar, ¿no? Sabemos de antemano los maestros, ¿no? Yo voy a proponer tal tema, ya sé, me van a preguntar, ¿y esto, maestra? ¿Y cómo se dice esto? ¿O cuál es la conjugación del verbo? ¿O cómo puedo redactar? ¿Con qué frases puedo utilizar? En fin, ¿no? Entonces, yo tengo que haber provisto lo necesario en el aula, ya sea en materiales, en recursos, para que el estudiante mismo pueda de allí reflexionar y darse cuenta cómo es que puede avanzar, ¿no? Y lograrlo de manera autónoma, y no siempre depender del profesor, del maestro o de un compañero o compañera, ¿no? Bien, entonces, a partir, dije, ¿no? Como dije, de las necesidades, ¿no?, de ese diagnóstico que hacemos y de cuáles son justamente las metas a las que queremos llegar, ¿no?, se diseñan las experiencias de aprendizaje. Siguiente, por favor, Vilma. Definir la evidencia del logro de aprendizaje. Recordemos, por ejemplo, en Aprende en Casa se consideran, ¿no?, diferentes materiales en donde yo, luego que los estudiantes han trabajado, yo lo recojo y tengo ahí la evidencia, ¿no? ¿Cuál es el nivel de alcance? ¿Cuál es el nivel de logro del estudiante? ¿No? ¿Quién tiene mayor dificultad? Entonces, ciertamente es un trabajo titánico, maestros y maestras, sí, así es, pues, ¿no? Es un trabajo de poder atender a cada uno de los estudiantes. Pero para eso yo lo que puedo hacer es simplemente, bueno, tratar de mirar que estén en grupos no iguales, sino más bien multi, ¿no?, variados, para que unos a otros ayuden a desarrollarse, ¿no? Y esto es algo muy efectivo, tener grupos multifuncionales, ¿no?, en donde cada estudiante aporta a otro de distinta manera. De repente el que es más hablador con el más tímido, los que son más hábiles para la parte oral con el que maneja más la parte escrita, ¿no? Entonces, finalmente está comprobado que cuando trabajan juntos, ¿no?, esa diversidad se torna una estandarización que de alguna manera uno contribuye al otro, ¿no? Y entonces finalmente todos se enriquecen allí. Entonces, eso también hay que tomar en cuenta en los grupos que armemos. Por el momento estamos trabajando de forma virtual, también hay posibilidad de trabajar en grupos. No miremos los grupos como, bueno, a ver, de tal número, tal, porque ahí estamos perdiendo oportunidad, maestros y maestras también, de que nuestros propios estudiantes puedan desarrollar mejor sus capacidades, ¿no? Planificar las experiencias para lograr el aprendizaje. Las experiencias están pensadas como espacios de aprendizaje. Por lo tanto, cuando yo genere estas actividades, cada una de ellas tiene que tener claro una pequeña meta, ¿no? ¿Qué está logrando en esta actividad? Esta actividad es prerequisito para la otra. Entonces, yo tengo que ir mirando los procesos pedagógicos, tengo que mirar los procesos cognitivos, ¿no? De manera que el estudiante sienta que a través del desarrollo de esas actividades, ¿no?, va generando, ¿no?, y va desarrollando sus capacidades, va avanzando, va progresando, ¿no?, porque ellos también se dan cuenta cómo van mejorando, ¿no?, en el ámbito de sus estudios. Y como vemos aquí, ¿no?, hay trabajo que los chicos, dependiendo de cuáles son las posibilidades que ellos tienen, dependiendo de sus contextos, hay estudiantes que siguen trabajando con sus cuadernos, toman la fotito y le mandan la foto al profesor. Otros estudiantes imprimen sus materiales que tienen y los trabajan y también se los envían, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con facilitarle, en ese sentido, si hay que facilitarle los medios al estudiante, ¿no?, es válido para que podamos ayudarlo a alcanzar la meta.
Siguiente, por favor, Vilma. Bien, al desarrollar las experiencias de aprendizaje, he querido un poquito ilustrar esta parte con ustedes. Recuerden que por favor sus materiales, siempre, a veces decimos, no, pero ya ellos no son niños, son grandes, ¿para qué le voy a poner qué dibujito, qué la letrita de color, qué esto, qué el otro? En realidad, maestros, el ser humano, incluso hasta adulto, ¿no? Cuando estudiamos las maestrías, los doctorados, imagínense, ¿no? Los libros que nos leemos pura letra, pero si tuviese por allí un organizador visual o tuviese de repente una partecita en donde hay un color o algo, es estimulante justamente para la vista, para atraer y motivar al estudiante más que todo, ¿no? Entonces, procuremos, ¿no? Sí, demanda a veces tiempo, ¿no? Pero ahora, pues, con la internet podemos hacer uso de muchos materiales y muchas páginas que gratuitamente le ofrecen al maestro, ¿no? Hay una página, no recuerdo ya el nombre, una página en la cual yo en mi material lo adjunto allí, lo subo y al final lo convierte pues en una actividad interactiva incluso, ¿no? Entonces, claro, esto en el ámbito en donde el estudiante tiene la posibilidad de internet, donde no, entonces yo tendré que elaborar mi material y como dije, ¿no? Tendré que ver la forma de hacerle llegar, ya sea llevándolo a la escuela o enviándosela por WhatsApp, ¿no? Como archivo, pero el tema es de que sea siempre un material que tenga colores, que tenga atractivo, que tenga los títulos, ¿no? De distintos colores, porque parece mentira, el estudiante se motiva, ¿no? Exactamente, Rosemary, esa es la página, ¿no? Que muy, muy bonitos materiales. Y además le ofrece la oportunidad de la parte de evaluación, ¿no? Es decir, le ayuda al docente para que no, pobre maestro, maestra, que tiene, imagínense, cuántos trabajos que revisar, una pila de trabajos impresos tengo, y ¿qué es esto? Dios mío, ¿no? No, la misma página ofrece, por ejemplo, ¿no? Obviamente no estoy promocionando la página, estoy dándoles un ejemplo, que una vez que ustedes tienen su material, allí también se puede desarrollar la parte de la evaluación. Inmediatamente ustedes ya tienen la nota del estudiante, ¿no? Entonces, es un poquito, obviamente, investigar, mirar cuáles son las posibilidades en aras de poder promover un material que el estudiante le sirva, que el estudiante lo motive, lo enganche, y que realmente diga, pues, uy, inglés es facilito, yo pensaba que era más difícil, ¿no? Ahora me gusta inglés, ¿no? Porque eso, maestros, no por el tema de que pues, sea el curso favorito, o que yo sea su maestra favorito, maestro favorito, sino por el tema de que cuantos más estudiantes, igual me imagino los matemáticas, aunque todavía sigo diciendo que no he nacido para las matemáticas, es cautivar al estudiante para que al final se desarrolle plenamente, es decir, todos y cada uno de las áreas curriculares beneficien el desarrollo de esa persona, ¿no? Y no quede sesgada solamente con una parte que desarrolló, porque bueno, qué bien, que esto me gusta, esto quiero, no, ese curso le tengo miedo, le tengo apatía, no me gusta, entonces quedó, como se dice, de lado, ¿no? No, la idea es que todos nuestros estudiantes puedan decir, me gusta inglés, ¿no? Y aprendo inglés, ¿no? Esa es la idea, maestros. Pasamos, por favor, Vilma. Recoger las evidencias del logro de aprendizaje. En realidad nosotros lo que hacemos es basarnos en lo que nos envían los estudiantes, ¿no? Aquí están como muestra algunos trabajos, algunos materiales que por el teléfono incluso lo envían, pero la mayor evidencia, por supuesto, maestras y maestros, siempre será la interacción con el propio estudiante, ¿no? Entonces, estos son materiales que podemos ir incluso organizándolo como portafolio con el estudiante, para que cada uno de ellos al final del periodo que se marque o al fin del año, los propios padres de familia, el estudiante, miren su progreso, porque ahí va a estar, o sea, este material es la mejor evidencia de a lo largo del año cómo ha ido progresando el estudiante, ¿no? A través de todas sus actividades que ha realizado. Pero por otro lado también las propias interacciones en el aula, ¿no? Por eso es importante que veamos la manera de interactuar. Si la mayoría de los 30 estudiantes que yo tengo, 30 y de repente 28 están, bueno, la mayoría puede, ¿no? Pero hay dos que no tienen internet. Ya, uno de ellos tiene un ladrillito, como se dice, no hay ni internet tampoco por allí, y el otro tiene su internet. Claro, yo tengo que mirar que a ese estudiante, todo lo que trabajo con los demás por internet, ¿no? Por las páginas, etcétera, lo voy a trabajar por allí, por el WhatsApp, con ese estudiante. Y el que tiene ladrillito, tendré que ver la forma de dejarle, como dije, su material, hablar con el director de envío, que sea, y usted por favor lo imprime, ¿no? De manera que el estudiante vaya a la escuela, obviamente bajo los protocolos, o el padre de familia vaya y recoge el material y le pueda hacer llegar a su hijo, ¿no? Es decir, tenemos que mirar la manera de que
podamos hacer que el estudiante elabore, trabaje, plasme, y podamos recoger esa evidencia directa, ¿no?, de su trabajo. Y si no tiene más que un celular ladrillito, pues aunque sea una conversación, ¿no? Como es una vez a la semana la clase, yo lo puedo llamar 5 minutos a la semana, pero por allí, de repente, en el tema que hemos estado trabajando, ¿no? En un diálogo pequeño yo ya puedo saber, avanzó o no avanzó esta semana, ¿no? ¿Tuvo logros o no tuvo logros? ¿No? Entonces, es importante, maestros, recoger las evidencias de múltiples formas, desde las posibilidades y contextos de nuestros estudiantes, porque son ellos, en realidad, el objeto, ¿no?, de toda la movilización de la educación en nuestro país, ¿no? Entonces, tenemos que adecuarnos a su necesidad, tenemos que mirar cómo podemos hacer lo que él evidencie, cómo está, en qué nivel está, ¿no?, y qué necesidades tiene, porque sigue habiendo, avanzó en esto, pero sigue adoleciendo de esto, ¿no? Entonces, tengo que tener allí mi cuadrito, tengo que tener mis instrumentos en donde yo tengo la recogida de la información y lo plasmo, de manera que eso me sirve de insumo para la siguiente, ¿no?, propuesta que voy a hacer. Siguiente, por favor, Vilma. Bien, llegamos entonces a esta parte en donde, una vez que hemos recogido las evidencias, ¿qué vamos a hacer con las evidencias? Claro, hay evidencias muy bonitas, muy lindas, elaboradas, y entonces digo, uy, qué lindo, este trabajo merece un 20, ¿no? Sí, está bien, puede haberlo hecho el estudiante seguramente, ¿no? Pero esto va de la mano con los otros criterios que yo he tomado en cuenta, ¿no? Mis otros indicadores que he tomado en cuenta. Entonces, yo tengo que tener el expertise necesario de poder comparar, ¿no? Y seguramente, si realmente este trabajo lo ha hecho el estudiante y evidencia que ha desarrollado tal o cual capacidad en pro de esa competencia a lograr, entonces eso mismo lo voy a ver reflejado en todas las demás formas que yo he levantado evidencia, ya sea en una conversación con él, ya sea en una interacción que registré con sus compañeros, ya sea en un trabajo que me envió a mano, y ya sea en ese trabajo que de repente lo ha impreso, ¿no? Entonces, es evidente que la realidad es una sola, no se puede desdibujar desde diferentes aspectos, ¿no? Entonces, yo tengo que tener, como dije, múltiples y diferentes formas para poder levantar evidencias de mis estudiantes. Nosotros tenemos que tomar en cuenta, por supuesto, los criterios, ¿no?, que nos van a llevar a decidir en qué nivel está nuestro estudiante. Y esos criterios, por así decirlo, van a ser pues justamente los estándares de aprendizaje, ¿no? Y vinculados, por supuesto, a los desempeños, que son lo que a diario o cada vez que yo interactúo con mis estudiantes, me van a decir en qué nivel se encuentra, ¿no? ¿Cómo es que está el estudiante? ¿Cómo es que mi estudiante puede alcanzar aquello que le falta poquito, pero no ha logrado? ¿Qué puedo hacer para que lo alcance? Eso, queridas maestros y maestros, yo creo que es lo más sublime del maestro, cuando realmente piensa en su estudiante y lo que hace es simplemente decir, bueno, ya trabajé con todos, ya alcanzaron la mayoría, pero aquí se han quedado 2 o 3, ¿no? Entonces, como dije, no se trata de fácilmente decirle, ya, mira, este trabajito, yo veo que tú tienes intención, tienes cumplimiento, estás persistiendo, ya, pues, y con eso ya seguramente levantas su nota, ¿no? Hay oportunidades y hay oportunidades. Es decir, tenemos que generar oportunidades, pero que le ayuden al estudiante a desarrollarse. No oportunidades de facilismo, o sea, no es eso, ¿no es cierto? Creo que todos lo tenemos claro. Pero es necesario mencionarlo, porque a veces nos gana también, a mí me ha pasado como maestra, nos gana a veces, uy, pero mi estudiante pobrecito ya no tiene tiempo, esta semana creo que se va de viaje, está con los padres, ya para Navidad, no va a poder, y entonces, bueno, le daré un material, ¿no? Sí, pues, o sea, pensemos en todo, pensemos en sus necesidades, en cuáles son sus barreras, cuáles son de repente a veces hasta problemas personales, que muchos de ellos a veces nos confían así, ¿no? Como se dice a grosso modo, pero sabemos que tiene una situación familiar o personal o emocional, porque la secundaria, lo lindo creo en secundaria es trabajar con chicos, con seres humanos que están en formación y que tienen tantas cosas a la vez, positivas, negativas, difíciles, pero es un ser humano que está volviéndose adulto y necesita de todos los adultos que están en su entorno. Y uno de ellos, queridas maestras y maestros, somos nosotros. Es el privilegio de poder tocar una vida para poder ayudarla a que salga adelante, ¿no? Y entonces, porque yo siempre voy a recordar mi vida, y me imagino que muchos de ustedes también, está marcada por cosas que me pasaron en la secundaria, para bien o para mal,
pero me marcaron, ¿no? En ese sentido. Entonces, yo creo que un maestro que ayuda a su estudiante, que va a desarrollar, ¿no?, su potencial en todo sentido y hasta el último momento, creo que puede sentirse realmente que ha cumplido su misión y ha logrado realmente responder, ¿no?, a esa misión que tenemos los maestros, ¿no? Siguiente, por favor, Vinita. Perdón, retrocede, por favor, todavía no voy a decir gracias. Perdón. Solo para finalizar, no, al siguiente, por favor. Solo para finalizar, en todo caso, en esta parte, porque nos quedan, creo que, algunos minutos para poder interactuar con algunos maestros, preguntas puntuales con respecto a la mediación. Finalmente, maestros, la mediación no es más que acompañar a nuestro estudiante, brindarle lo necesario, ¿no? No más ni menos, pero lo necesario, y para ello debo planificar. Yo no puedo asumir que mi estudiante necesita A, B, C o D si no he mirado evidencias. Desde el inicio, las evidencias que lo traen, ¿no? La evidencia con la que llega en su mochila, ¿no? Todos llegan con su mochilita, con sus experiencias previas, con sus dificultades y con sus potencialidades. Entonces, esa es una de las, creo yo, de las partes esenciales de poder ser un mediador, ¿no? Lograr este diagnóstico e identificar qué necesidades tienen mis estudiantes. Segundo, en proyección a ello, hacer mi planificación, pero recordemos, la planificación es mucho más rica si es colegiada, y no solo en mi equipo de mi área, sino con las otras áreas, porque todos vamos a trabajar y vamos a empujar hacia lo mismo, y entonces es muy probable que vamos a lograr la misma meta, ¿no? Y luego que he planificado, he consensuado y tengo todo listo, entonces empiezo, ¿no?, a mirar a mi estudiante y le propongo, y ahí empiezo con mi propósito, empiezo con las actividades, y le digo, mira, ustedes, ¿qué les gustaría para el próximo año? Incluso me atrevo a decir que es algo importante que en la planificación les hagamos partícipes a nuestros estudiantes, ¿no? De repente yo puedo decidir, a ver qué hagan en esa visita a las lomas de la Chay, que hagan un afiche, pues difundiéndolo, ¿no? Para que lo conozca la población. De repente yo cuando pregunto en el aula a los chicos me dicen, no, afiche no, Miss, hacemos una página web, hacemos un blog. O de repente quien no tenga internet dirá, pues, Miss, hacemos un pasacalle y promovemos que se visite, porque es un lugar importante y reconocemos el clima, etcétera, etcétera, ¿no? Ya lo llevamos a otros contextos, a otras posibilidades de aprendizaje, ¿no? Entonces, creo firmemente, maestras y maestros, que nuestra misión en esta vida, hemos elegido esta carrera, aporta a que formemos seres humanos. Y si queremos cambiar nuestra sociedad, esta es la enorme posibilidad y privilegio que no tiene ninguna otra carrera profesional. Y eso es algo enorme. Es sí también una responsabilidad enorme, ¿no? Porque conlleva mucha entrega, ser muchas maestras, maestros, porque también lo he vivido cuando estuve en esta escuela y antes de esa en otra, ¿no? De los malas noches que hemos pasado, de a veces poner en nuestro bolsillo, de a veces de repente pedir favores para que nos den materiales, en fin, ¿no? Apelamos a todo, yo creo, y creo firmemente, obviamente, que la educación es la única arma que cambia nuestra sociedad, ¿no? Como dice la frase de inicial, ¿no? Nada por la fuerza, todo por amor. Y el amor a nuestra carrera, seguramente, maestros y maestras, es lo que nos va a ayudar en este camino de sentirnos mediadores y de ayudar a estos seres humanos a forjarse un destino, porque inglés aporta y es algo que complementa todo lo demás de la formación del estudiante. Nunca sintamos que nuestra área no es importante. Si así se ha visto antes, lamentablemente es por un sesgo que ha habido en la mirada, pues, de quienes han dirigido, tal vez, no, la educación. Pero sabemos los que hemos trabajado en el aula que no, que todas las áreas contribuimos, y ahora más que nunca con este currículo que propone un trabajo articulado, un trabajo que mire al estudiante como un ser íntegro y que debe alcanzar su potencialidad, porque esa es nuestra misión en la escuela secundaria, para que esté preparado a seguir adelante con su proyecto de vida, es justamente que podamos nosotros brindarle lo mejor en la escuela, lo mejor que podamos tener y podamos sentir, como se dice, la misión cumplida al final del camino que nos toque con cada uno de ellos, ¿no? Hasta aquí he llegado entonces, maestros, con esta parte de lo que es la mediación.
Quisiera saber si hay alguien que tiene alguna consulta, algún comentario, algo que decir respecto al tema de la mediación. Entonces, no sé si Dimita, hay unos minutos para ello. Sí, claro que sí, Silvia, te agradecemos previamente, ¿no? Verdaderamente estamos muy gustosos de haber estado contigo, ¿no? Y bueno, hay una pregunta que Sí. ya han lanzado, la han planteado en el chat. Nos dice, Ajá. es una inquietud sobre todo, ¿no? Dice, en Aprendo en Casa no se está trabajando la competencia, se comunica oralmente en el área de inglés. Si tienes algún comentario sobre eso, te Sí, agradecemos. Sí. sí, queridas maestras y maestros, ¿no? En realidad es una realidad. Y esto se dio justamente por el tema, pues, de la confinación. Es decir, en primera instancia, desde el año 2020, nadie pudo interactuar más, ¿no? Hasta casi mitad de año para adelante. Entonces, se priorizaron, ¿no? Las otras competencias, que eran la escritura y la lectura, para que los chicos igual vayan desarrollando, porque sabemos que la lectura promueve justamente que puedan desarrollar las habilidades de producción, es tanto en la vía, la forma escrita, como también en la oral, ¿no? Pero no se podía trabajar porque en realidad no había mayor interacción con los estudiantes y entre ellos, ¿no? Había muchas limitaciones. Ya para el año 2021 ya nos hemos acomodado un poquito mejor, sin embargo, ha seguido esta tendencia, porque lo que no queremos es que los estudiantes puedan sentirse frustrados en el sentido de que ha habido poca interacción con su docente, no ha habido mayor exposición a estos diálogos, a estas conversaciones, a estos audios, justamente por las mismas imposibilidades debido a la coyuntura, ¿no? Pandémica en la que nos hemos encontrado. Sin embargo, para el año, bueno, ya a estas alturas, yo he sido testigo de que muchos maestros, en base, por ejemplo, a una lectura, han generado un pequeño diálogo en la clase que, por supuesto, ha sido totalmente pertinente. No ha sido promovido desde Aprende en Casa, porque, como les repito, no todos cuentan con lo necesario para generar. En este caso, para trabajar la competencia de la oralidad, se necesitan mucho más recursos, mucho más espacio, mucho más tecnología, ¿no? Que simplemente trabajar la forma escrita, ¿no? Y trabajar, pues, sus trabajos que han hecho los chicos en cuestiones de lectura y de escritura. Como dije, en el caso donde no había nada, solamente han ido y han recogido sus materiales, han devuelto al maestro, le han presentado, y de alguna manera había un reflejo de cómo iban avanzando los chicos, perdón, los estudiantes, las y los estudiantes, ¿no? Sin embargo, ya para este año muchos maestros han implementado y en buena hora, ¿no? Porque es posible, solo que mucho depende de cómo es que en esa situación el docente hace lo necesario por gestionar los recursos o facilitarle al estudiante justamente esos espacios, ¿no? Para el 2022 sí, ya a estas alturas se está preparando ya las experiencias de aprendizaje para el próximo año. Se está considerando ya de a pocos, ¿no? Soy sincera, de a pocos la parte de la oralidad, porque finalmente la oralidad pues depende de estas interacciones, ¿no? Que es lo que ha sido más difícil debido, como digo, a esta situación que hemos tenido.